Los científicos dicen que los seres humanos están hechos de átomos, pero un pajarito me dijo que también estamos hechos de historias. Eduardo Galeano. Historias que han sido la herencia de una generación a otra. Historias que explican lo desconocido. Para algunos, realidad, y para otros, fantasía. Las leyendas nos muestran el otro rostro de nuestra comunidad, la cara de nuestros miedos y anhelos perdidos. Nos juntamos alrededor de una fogata o de una mesa para escuchar esos relatos que nos hacen temblar y sentir que estamos vivos. Día de Muertos es una fecha especial para que las historias nos reúnan. Entre el flamante olor a cempasúchil, México se inunda de fantasmas y aparecidos, de gente que olvidó el camino de los muertos y se perdió en el mundo de los vivos. Leyenda del Cerro de la Bufa. Esta leyenda se remite a la época colonial. Se dice que el Cerro de la Bufa resguarda en sus entrañas un tesoro inigualable, paredes de oro, pisos de plata, todo iluminado por el resplandor de piedras preciosas que encandilan como mirar al sol. Cada año por la noche, durante las festividades del pueblo, una despampanante mujer se posa en lo más alto del Cerro de la Bufa, casi como un ángel celestial, armoniosa y proporcional en todos sus rasgos. Serena espera pacientemente a un hombre que pase por la vereda, aparentando ser una princesa encantada, magnética e hipnótica por su belleza. Pide a cualquier curioso infortunado que la lleve entre sus brazos hacia el altar mayor de la Basílica de Zacatecas. Ese es el precio que hay que pagar para hacerse con la propiedad de todos los tesoros que esconde el cerro. La mujer solo pone una condición: está prohibido mirar hacia atrás. Una vez que comience el recorrido con ella en brazos. Lo que no sabe el hombre que decide llevarla es que a sus espaldas le espera un infierno de suspenso. Ruidos desesperantes, gritos de almas en pena, hacen sudar a todo aquel que emprende el camino hacia el altar con la mujer a cuestas. Al no poder evitar la curiosidad, asustado y angustiado, el hombre finalmente voltea hacia atrás y provoca que la mujer se transforme en una serpiente que acaba con su vida. Hasta hoy, el tesoro del cerro sigue siendo considerado un misterio, más que una leyenda, aunque todavía no se ha podido demostrar ni reclamarlo. Voy a compartir con ustedes la leyenda de la Piedra Negra. Historia de dos jóvenes, Misael y Gerardo, que en busca de nuevas oportunidades llegaron a Metagrama, Zacatecas, cuna de la minería, buscando con ello el sustento de sus familias. Estos dos jóvenes iniciaron la exploración de la tierra. Durante días y noches trabajaron incansablemente, hasta que sin querer se encontraron con una piedra,
dorada, brillante, resplandeciente. Esa piedra estaba totalmente bañada en oro. Misael y Gerardo acordaron cuidar esa piedra toda la noche, velar para llevarla al día siguiente a casa. Y la noche se volvió muy larga y oscura. Gerardo y Misael, cegados por la avaricia, no quisieran compartir esa riqueza y quisieron llevar a casa al día siguiente la piedra. Los dos jóvenes amanecieron muertos. Y con el paso del tiempo, esa piedra se tornaba cada vez más y más negra, como si absorbiera el alma de quienes intentaban poseerla. La noticia de la muerte de los jóvenes corrió como pólvora en todo el pueblo de Zacatecas. Esta llegó a oídos del señor obispo. El hombre de Dios se llevó consigo la piedra para evitar más codicia humana y terminar con más muertes. La colocó en catedral, debajo del campanario, en la parte trasera del templo. Ahí la piedra oscureció más y más hasta quedar completamente negra. Si esta historia quieres comprobar, la catedral de Ciudad, atrás del campanario, esta piedra encantada, esta piedra que compara de la iglesia a la catedral. Voces que dialogan entre sí y se confunden con el murmullo de los caminantes nocturnos, que desvelados buscan llegar a la nada. El espejo francés. Las sonatas que tocaba Matilde Cabrera en su piano de cola endulzaban el día de cualquier transeúnte que pasase por su ventana. Su instrumento de melodías decorosas se posaba en el salón de su casa, al frente de un ventanal que daba a la calle principal donde vivía. La joven interpretaba su recital en soledad, cada tarde, sin falta. Miembro de una familia muy conservadora, Matilde asistía con frecuencia a la iglesia. Allí, conoció a un atractivo caballero que se robó su corazón a primera vista. Respetando sus tradiciones familiares, ella muy poco se acercaba a su enamorado. Se comunicaban entre señas para demostrarse el amor que se tenían. Era un romance como pocos, donde el afecto, donde las caricias se sentían sin necesidad de tocarse. Inspirada por su amado, se las ingenió para verlo todas las tardes desde su casa, cuando se sentaba religiosamente a tocar el piano. Colocó sobre él un espejo de acabado francés para ver, como en un retrovisor, cómo su caballero pasaba todos los días a hacerle gestos de amor desde el ventanal, gestos que solo ellos entendían, su propio código de amor. Un día, el hombre partió sin previo aviso para alistarse en el ejército y librar las batallas de aquel tiempo. Yo te esperaré, yo estaré aquí esperándote, no me iré. Yo, te lo juro, estaré aquí. Matilde nunca perdió la esperanza. Se arreglaba cada vez más para esperar a su amado
Se perfumaba, se peinaba y vestía obsesionada todas las tardes, todas las noches, mirando a través de su espejo francés a la espera de ver el reflejo de un hombre que jamás volvería a ver. Yo sé que llegará, yo sé que estarás aquí conmigo. Su voz quebradiza suplicaba. Ahora resonaban sonatas melancólicas en las afueras de la casa de Matilde. Su enamorado jamás volvió. Con el pasar de los años, los vecinos comenzaron a llamarle la loca del espejo, pues día tras día seguía tocando el piano, esperando. ¿Tienes un espejo cercano? Quizá la veas en el reflejo de él. La leyenda de la calle de las Tres Cruces. Corría el año 1763. Don Diego Gallinat era un hombre apegado a la tradición. Vivía con su sobrina, Beatriz Moncada, una joven muy hermosa que llegó a casa de su tío luego de haber perdido a sus padres. Por su belleza y juventud, era el centro de todas las miradas en la calle de las Tres Cruces. Pero no cualquier pretendiente era capaz de cautivarla. Solo un joven indígena llamado Gabriel, a quien había conocido en una festividad de la zona. Inspirado por el amor más puro, Gabriel le dedicaba una serenata cada noche, mientras Beatriz le respondía religiosamente desde su balcón. Don Diego, lejos de creer en cuentos románticos, le había impuesto a su sobrina un matrimonio arreglado con su hijo, Antonio de Gallinat, quien anhelaba el momento de consumar la alianza con la joven más deseada del pueblo. Hasta que una noche, cuenta la leyenda, don Diego descubre las serenatas nocturnas de Gabriel y le impone marcharse con autoridad y agresividad. El joven indígena responde firme que se va por compromiso y respeto, mas no por temor a la violencia de don Diego. Él, al sentirse afligido y retado, ataca a Gabriel por la espalda, cuando entre el forcejeo termina herido de muerte con su misma arma. De repente, Gabriel, aún despistado ante la escena terrorífica, siente una puñalada por la espalda. Fue su sirviente, de don Diego, quien al verlo distraído, lo asesina a sangre fría de la manera más vil y cobarde. Cobrando venganza por su jefe, Beatriz no soporta la desgracia, cae del balcón desmayada y el impacto le quita la vida al instante, justo encima de los otros dos cuerpos. Así obtuvo su nombre la calle de las Tres Cruces, una parada obligada entre los turistas. Recordar a nuestros difuntos es una tradición milenaria en nuestro país. El altar que preparamos como ofrenda nos recuerda que estamos de paso y que la vida es una gran celebración, pero a veces la nostalgia es inevitable. Hola alumnos del Colegio Margil, me da mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Para mí es un placer seguir con la tradición que siempre me ha caracterizado con ustedes de contarles leyendas y tradiciones de Zacatecas. El día de hoy me he enterado de una leyenda muy bonita que ha ocurrido muy cerca del Colegio Margil, en una de las calles principales donde bajan los carros vienen del Campus Fray Margil. Esa calle se llama la calle San Luis. En esa calle había unas panaderías muy famosas en donde la gente encargaba el pan un día antes. Un día de estos, para estas fechas, el señor dueño les dice a sus empleados: por haber trabajado arduamente en este día, por hacer el pan de muerto tan sabroso,
los voy a dejar salir a las 12 de la noche. Ese día, saliendo de las 12 de la noche, como salieron temprano los panaderos, tomaron algún tequilita, en ese tiempo se llamaba aguardiente. Y jugando, platicando, eran 4 panaderos. Y uno de ellos traía una daga, en ese tiempo se le llamaba alfiler. La utilizaban como medio de defensa, como medio de los perros, como medio de cualquier cosa. Pues hagan de cuenta de que iban caminando y de repente se encuentran una viejecita llorando. Y le dicen a la viejecita: ¿qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? La señora, con un llanto fervoroso, dice: ¿qué cree? Es que acaba de fallecer mi marido y no hay nadie que me acompañe a velarlo. Entonces los panaderos diciendo: no se preocupe, señora, nosotros la vamos a acompañar. De veras, sí, nosotros la vamos a acompañar toda la noche. Y los señores fueron a rezar, estuvieron ahí con ellas, platicando, y la señora, por ver su buen gesto, les ofreció un cafecito. ¿Quieren un cafecito? Sí, señora. En ese tiempo había nada más unas tazas de barro, muy antiguas, pero que con eso se tomaba el café. Y los señores, como traían una botellita de aguardiente, le echaban aguardiente al café. Terminando eso, estaban ya muy tomados y ya le dijeron a la señora, ya casi a la madrugada: señora, ya nos tenemos que ir. Ya eran casi las 4 de la mañana. Ya nos tenemos que ir porque mañana tenemos que levantarnos a repartir el pan de muerto que tiene que vender nuestro patrón. Sí, jóvenes, se pueden ir. Y en ese momento ya se fueron. Así pasó todo ese día. Llegando a las 7 de la mañana, tocó a uno de sus compañeros: ya vámonos a trabajar, que hay que repartir el pan de muerto que la gente está esperando. En ese momento fueron y dice uno de ellos: oye, ¿sabes qué? Mi daga, la que era el alfiler, la dejé con la señora que estuvimos ayer velando al señor. Ah, sí, es cierto, vamos a pasar por ella a su casa, acabo nos queda de paso a la panadería. En ese momento, los cuatro amigos llegaron a la casa y dijeron: ¿qué pasó aquí? Era una casa totalmente abandonada, en ruinas, que no estaba habitada por mucho tiempo. Y ellos, al sorprenderse, dijeron: esto no es cierto, nosotros el día de ayer, hace unas horas, estuvimos en esta casa que ahí nos tomamos el café. Y en uno de sus compañeros le dice: sí, es cierto, miren, ahí está nuestro café. Y el otro dice: también ahí está mi daga. Y en ese momento entra una señora muy grande. Señores, ¿qué hacen aquí? Es que venimos anoche a velar un señor con una señora y nos ofreció un café. Están ustedes locos, les dice el señor. Esto no puede ser cierto. Aquí esta casa está abandonada por lo menos hace 20 años. Hace 20 años el señor estuvo hospitalizado y se murió y no tuvo quien estuviera en su velorio. No se crean, esto es una broma, esto es la leyenda y tradición de Zacatecas. Espero les haya gustado, los quiere mucho el maestro Berna. Adiós, bye. Martín Esqueda era un sacerdote clásico del pueblo, párroco del templo de Santo Domingo en Zacatecas. Pasaba los días predicando la palabra a sus fieles sin muchas novedades. Era costumbre de los habitantes visitarlo a cualquier hora del día y de la noche, pidiéndole piadosamente alguna confesión para un hombre o mujer en su lecho de muerte. Pero en el año de 1850, un evento cambiaría todo lo que se conocía hasta ese momento. Bien entrada la noche, una anciana llegó a su puerta solicitando una última confesión para un familiar suyo que muy probablemente no sobreviviría al amanecer. El padre Martín accedió sin chistar, pues para él era completamente normal hacer este tipo de confesiones a domicilio, sin importar en qué lugar posarían las agujas del reloj. Recogió sus instrumentos religiosos convencionales, la Biblia, un rosario y su estola característica, que representa el signo de Jesús. Junto con la anciana,
Emprendió el recorrido a pie hasta las adyacencias de la Plaza de Toros. Allí había un conjunto de casas muy antiguas y deterioradas por el paso del tiempo. Ella le abrió una de estas casas hasta llegar a un cuarto muy pequeño donde un hombre reposaba, claramente débil y enfermo. En el mismo instante en el que el padre entró al cuarto, la anciana se dio la vuelta y sin decir una sola palabra se marchó. Martín practicó el ritual de confesión habitual, sin ninguna irregularidad. Regresó a casa y así terminó su noche. Al día siguiente, el padre notó que faltaba algo muy importante. Había olvidado su estola en aquella casa antigua. Decidió enviar a 2 emisarios de su iglesia para recuperarla, pero ambos volvieron sin éxito al templo. Nadie en la casa del enfermo les abrió la puerta. El padre Martín decide ir por sí mismo a recuperarla, pero al igual que sus emisarios no recibió ninguna respuesta desde adentro. Cuando el dueño de la casa deteriorada avisa la insistencia del padre al tocar la puerta, se acerca y se muestra sorprendido. Han pasado muchos años desde la última vez que una de esas casas fue habitada. El propietario decide abrir la puerta al sacerdote y el escenario no era el mismo de la noche anterior. Entre polvo, animales rastreros y telarañas, la sotana yacía colgada en la estaca de madera donde el padre Martín la había olvidado. Impactado por ese extraño suceso, ni siquiera pudo ofrecer la Eucaristía del día. Quedó pasmado. Poco tiempo después de esa noche, cuenta la leyenda, que el padre Martín enfermó y al pasar de unos años murió. Nunca fue el mismo desde esa última confesión. Nacemos en medio de leyendas, vivimos rodeados de ellas y probablemente, cuando ya no estemos en este mundo, nos quedemos en él como personajes de esas anécdotas que contarán nuestros nietos y bisnietos.